Buenas chiquillos, ¿cómo están? Tanto tiempo que no aparecía por estos lados. Pero bueno, nunca es tarde. El día de hoy les quería comentar sobre un problema que se puede dar. En videos anteriores hemos visto cómo utilizar transformadores de corriente, cómo conectarlos, cómo ver qué relación de transformación tiene que tener, qué clase de aislación tiene que tener, si es para baja tensión, para media tensión o alta tensión. Pero, eh, pregunta, quiero partir con una pregunta. Si el transformador de corriente me permite, valga la redundancia, medir corrientes que son particularmente grandes, utilizando equipos más pequeños, o sea, transformamos esta corriente en otra señal de corriente más pequeña, de forma tal que pueda ser transportada por cables más diminutos, y así energizar tanto dispositivos de protección como dispositivos de medida. En algún video futuro probablemente me pueda explayar más en el tema de los núcleos de los TC, de los transformadores de corriente, y saber distinguir qué clase de precisión tiene que tener en función del equipo que vamos a inyectar esta corriente. Ahora, pregunta del millón, ¿qué pasa ahora si el circuito es de corriente continua? Recuerden ustedes que ahora está bien de moda y de buena manera, siento yo, la instalación de paneles solares, por ejemplo, que usan un respaldo, como por ejemplo un banco de batería. Y estas corrientes también se tienen que medir, se tienen que pasar por un equipo de medición para poder permitir la facturación, en el caso que sea necesario, o simplemente como equipos de medida para poder tomar noción de la corriente que circula o la demanda de corriente en un circuito de corriente continua. Entonces, esta aplicación está más bien pensada en un banco de baterías, por ejemplo, en un grupo de paneles solares, en una UPS, por ejemplo. Entonces, para quienes hayan trabajado alguna vez con una UPS, lo habrán visto por ahí. Seguramente sé que cuando se los muestre, lo van a reconocer. Pero antes empecemos con el problema. Y me pongo un poquito tedioso acá con un poco de teoría, porque un amigo me dijo que la teoría no servía. Yo le dije que estaba profundamente equivocado. Todo lo que él sabe hacer tiene un trasfondo teórico detrás. Bueno, fíjense ustedes, justo me llega una notificación de quizás qué cosa, que no tiene importancia, al menos por ahora. Bueno, recuerden que los transformadores de corriente son transformadores, y si son transformadores está dentro del grupo de las máquinas eléctricas, ¿cierto? Vamos a escribirlo bien, ¿cierto? Están el grupo de las máquinas eléctricas, en donde se pueden dividir, digamos que, deja mejorar esto, ahí sí, en un grupo por acá estarán las horrible me quedó esa flecha, ahí está, mientras que por acá estarán las de corriente alterna, y por otro lado estarán las de corriente continua, ¿cierto? Entonces, dentro de los grupos de las máquinas eléctricas de corriente alterna hay varios tipos, ¿cierto? Tenemos, voy a escribirlo por acá, tenemos transformadores, tenemos motores, tenemos generadores, tenemos las soldadoras, ¿cierto? Mientras que en corriente continua también existen generadores de corriente continua, generadores, y también hay motores de corriente continua. Son muy similares al motor universal, y así de tanto la alterna como la continua, pero constructivamente el motor de corriente continua es más complicado por un tema de delgas, de una conmutación que tiene que ser por ahí. Pero también hay motores, ejemplo los motores del metro del modelo Alstom 74, es los más viejitos que todavía corren, creo, en la línea 5 y línea 2. Son motores de corriente continua, dado que la red de distribución que está abajo es de corriente continua. Actualmente los motores son de
corriente alterna, pero si se energizan con continua, ¿cómo funcionan? Claro, porque traen un variador de frecuencia que hace una transformación ahí. Pero me estoy yendo por otro lado. Ahora, dentro de las máquinas de corriente alterna tenemos las máquinas que son estáticas y las que son rotatorias. Naturalmente las estáticas están los transformadores y las soldadoras. Entonces voy a ordenar un poquito acá para que se entienda bien la idea. Esa es la idea. Entonces vamos a separar en otro subgrupo. Tengo los transformadores y las soldadoras. Entonces, ahora, bueno, hay soldadoras de corriente continua, claro, pero se energizan en corriente alterna. Entonces, y en el fondo no es corriente alterna, hay un oscilador ahí entre medio, hay una alternancia, digamos, una modificación por ancho de pulso, hay todo un tema, PWM, pero eso ya, es tema más bien que lo entienden mejor lo electrónico. Entonces tenemos las máquinas, las estáticas. Vamos a cuidar la ortografía, así, estáticas y las rotatorias. Y como se darán cuenta, las estáticas sería del grupo ahí está, los transformadores y las soldadoras serían máquinas estáticas, y por supuesto los generadores y los motores serían del tipo rotatorio. Pero bueno, aquí quiero llegar con esto. El transformador de corriente es, como bien dice acá, un transformador y trabaja necesariamente en corriente alterna. No puede trabajar en corriente continua. Es imposible. O sea, entendiendo una corriente continua pura, ¿cierto? Entonces, ¿por qué pasa esto? Simple. Porque el transformador se vale de que la corriente alterna, como bien dice como bien sabemos ya, esto va alternando en el tiempo, ¿cierto? Tiene ciclos por segundo. Particularmente la red acá en Chile son 50 ciclos por segundo, por eso decimos que es de 50 Hz o 50 Hz. Y si me pongo más espeso, tiene un periodo de 20 milisegundos cada ciclo. 20 milisegundos. Dado que es el recíproco de 50, lo cual sería el periodo. Ahora, si me pongo más espeso aún, ustedes deben recordar que la tensión inducida responde a la siguiente expresión: a menos n delta phi dividido de delta t, en donde ese menos quiere indicar que es una tensión contraelectromotriz, dado que está reflejado por la ley de Lenz. N en este caso sería el número de vueltas de la espira en cuestión. Delta phi sería la variación del flujo magnético con respecto al tiempo, y delta t sería el diferencial del tiempo, o sea, cómo se comporta cuánto varía el tiempo, digamos, en esta onda senoidal. Pues sabemos que son 20 milisegundos, perfecto, uno puede tomar intervalos, los puede integrar y un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? En la corriente continua el delta phi no existe. ¿Por qué? Porque la corriente continua, como ya bien sabemos, tiene esta forma, ¿cierto? Entonces, matemáticamente hablando, el delta t se hace cero. Puede existir un delta phi, por supuesto. Por ejemplo, cuando la corriente está en cero, ¿cierto? O sea, está encendido, está apagado el switch está abierto, digamos, y usted conecta. Yo sé que en el tiempo esto es una cosa así, un delta muy pequeñito, un delta muy chiquitito, que se da en un primer instante, en una condición inicial, digamos, en unos pocos milisegundos. Pero después, cuando está en régimen permanente, no en régimen transitorio, ya no existe variación de flujo ni tampoco de corriente, digamos, con respecto al tiempo. Entonces este parámetro, el delta t, se hace cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si acá yo divido algo por cero, perdón, me acabo de equivocar, estoy hablando del delta phi y me meto en el delta t, estoy indeterminando esto, aquí ya me estoy pasteleando. Ahora sí, el delta phi llega a un punto en que se hace cero, dado que
ya estamos pasando el periodo subtransiente, o sea, ya estamos en régimen permanente. Entonces, si yo tengo algo dividido de algo, lo que usted quiera, o sea, perdón, si yo tengo cero dividido de algo, me da cero. Y eso multiplicado por cero me da cero también. O sea, toda esta expresión no existe una tensión inducida del otro lado, porque todo esto será cero. Entonces yo no podría utilizar un motor, o sea, un transformador de corriente alterna en una señal de corriente continua. No podría ocuparla. Pero sin embargo yo tengo que un grupo generador, por ejemplo, perdón, un grupo de termopaneles, o sea, termopaneles, sí, paneles solares, perdón, con un grupo de batería haciendo un banco, y yo tengo que medir esa corriente. La pregunta es cómo. Entonces, aquí viene la explicación. Vamos a mostrarle la solución a esto y se llama resistencia shunt. Así se conoce en el mercado. Resistencia shunt. Así, tal cual. Y ustedes me preguntarán, oye, ¿y esto qué diablos es? Es simple. Es una resistencia de una precisión muy alta, o sea, no tiene gran variación. Pero cuando pasa una corriente por ella, se genera un diferencial de potencial. Acá, fíjense que tiene cuatro terminales. Dos que son más grandes, que aquí se pueden ver, los voy a marcar acá en verde. Esos grandes que están ahí, se ve horrible, pero se arregla eso. Ahí está. Esos verdes que están acá, que están en verde, y en rojito unos más pequeñitos, fíjense ustedes, son tornillos. Aquí la resistencia de Shunt está vista desde arriba. Acá la están viendo de costado, digamos. Ahí está el equivalente a los terminales rojos, sería ese y ese. Y los verdes naturalmente son esos que están ahí. Y estos son unos pernos. Usted los puede retirar y poner un terminal de ojo, un NEMA 1, digamos, del calibre que sea necesario. Ahora, ¿qué pasa acá? Si por acá pasara una corriente, porque esto se instala en serie, ahí en otro dibujo lo van a ver. Si por acá pasara una corriente eléctrica ahí, cualquiera sea, como entre estos dos puntos, y acá voy a hacerlo más finito, aquí en estos dos puntos existe una R. Se ve horrible con R de horrible. Ahí está, hay una R. Por tanto, entre estos dos puntos también habrá una diferencial de potencial, dado que la tensión que habrá en esos puntos será igual al producto de la corriente que circula por ahí multiplicado por la corriente, o sea, por la resistencia misma que trae esta resistencia shunt. Entonces, finalmente estamos transformando una señal de corriente a priori, que es la corriente que está circulando por acá, lo estamos transformando en una señal de tensión. Ahí se ve mejor. En una señal de tensión. No es una medida en sí directa. Dado que, como esta corriente eléctrica, que es corriente continua, carece de una variación de flujo con respecto al tiempo, no podemos inducir esta señal en una máquina eléctrica, como un transformador. ¿Okay? Entonces, la resistencia shunt es la solución para este problema. ¿Cómo se compra? Fácil. Entonces uno va y la busca el catálogo en un fabricante, perdón, en un distribuidor. Puede ser Rona, Bovante, Dartel, Vitel, que ustedes quieran. Tiene que buscarlo ahí en el catálogo con mucha paciencia. Pero esta es la resistencia shunt. Básicamente es eso. Es una resistencia que tiene un valor conocido, muy pequeño por lo demás, y que por el hecho de pasar una corriente por ella, se genera una caída de tensión. O sea, una caída de tensión B entre los puntos que aquí están de color rojo. Para que quede más claro, vamos a ver este dibujito. Mira que quedó bonito. Acá tenemos una batería, 12 voltios, lo que usted quiera. Y fíjense, acá tenemos un termomagnético que es naturalmente bipolar, preparado para circuitos de corriente continua. Y antes de continuar, ojo, los térmicos de corriente continua, los termomagnéticos, tienen una condición. Si usted energiza por arriba, acá en este caso me dice que el positivo debe ir a la izquierda y el negativo a la derecha. Si usted energiza por abajo, invierte la polaridad. Ahora el positivo iría por la derecha y el negativo por la izquierda.
es un tema magnético que hay en la forma constructiva del termomagnético en sí. Es algo más profundo. En la alterna da igual si energizas por arriba o por abajo, la verdad no importa. Pero los térmicos y los circuitos de corriente continua sí importa cómo está polarizado, digamos. Si energiza por arriba o energiza por abajo. Ahora bueno, tenemos acá una batería. Fíjense que un cable negro aquí está dibujado la vía del negativo, ¿cierto? Esa vía que está ahí. Y bueno, como estoy energizando por arriba, en este caso el negativo va a la derecha. El positivo, que sería el cable rojo, sale de la batería en el bornet o terminal de la batería y se conecta a uno de los extremos de la resistencia shunt, de los terminales grandes, los que son gruesos, claro. Y del otro extremo sale otro cable rojo también y ya estamos energizando agua arriba, este termomagnético bipolar de corriente continua. Ahora, ¿qué hay que tener en consideración? Primero, conocer la corriente nominal. Acá no se ve, está escrito ahí abajo, pero para este caso, este térmico es de 25 amperes, ¿ok? Para nuestro efecto de ejercicio, digamos. Vamos a decir que este térmico tiene una corriente nominal, ¿ok? De 25 amperes. Naturalmente eso está determinado por la cantidad de carga que yo tengo, la capacidad del banco, pero no los vamos a poner tan exquisitos, solo quédense con este dato, que es 25 amperes. Entonces yo tengo que buscar un amperímetro que en el fondo, si bien está indicando amperes, lo que él está recibiendo es una señal de tensión, es un voltaje, pero que se puede interpretar como corriente. En este caso, es apropiado este valor, 30 amperes, ¿ok? Para que la aguja no quede tan pegadita al borde, ¿cierto? Cuando llegue a los 25 amperes va a estar la aguja más o menos por ahí, cuando llegue a su corriente nominal. Muy bien. Ahora, esta resistencia shunt, si yo la voy a comprar, digamos, oye, me pregunto, mi termomagnético tiene una corriente máxima nominal de 25 amperes, entonces yo voy al fabricante y digo lo siguiente: necesito una resistencia shunt, ¿cierto? Lo voy a escribir así, súper feo, shunt, que tenga una capacidad máxima de 30 amperes, ¿ok? Fíjense que esa corriente debe coincidir con la corriente que está acá, tienen que ser iguales. O sea, si la resistencia shunt es de 30 amperes, el amperímetro viene en comillas porque es un voltmetro en estricto rigor, pero el amperímetro tiene que tener una resolución de 0 a 30 amperes, debe coincidir con la corriente de la resistencia shunt. Pero además, esta resistencia shunt, como ya les expliqué, acá en estos extremos generará una caída de tensión, ¿por cierto? Dado que ya está pasando una corriente y por producto de la resistencia propia de la resistencia shunt, en esos puntos habrá una caída de tensión. Y ese es otro dato importante. Por lo general, un valor estándar es el siguiente. Tiene una corriente máxima 30 amperes, ¿cierto? Pero la tensión que está generando tiene un rango de 0 a 50 milivoltios. ¿Ok? 0 a 50 milivoltios. Pueden haber variaciones, puede haber de 0 a 60, de 0 a 100, no tengo idea. Pero eso es lo importante. Entonces ustedes necesitan una resistencia shunt que tenga una corriente máxima que pase por él, ¿cierto? Sin que se dañe esta resistencia interna de 30 amperes. Y además que tenga una caída de tensión que oscile entre los 0 y los 50 milivoltios. Entonces con esos datos usted ya, chanán, acaba de escoger la resistencia shunt. Ahora, cuando tenga que escoger el amperímetro, que como digo viene en comillas amperímetro porque realmente es un voltmetro, pero lo vamos a entender como un amperímetro porque está registrando valores de corriente. Tiene que tener también una resolución máxima también de 30 amperes, no puede ser distinta, y también la caída de tensión que debe tolerar como máximo este amperímetro, o sea, este voltmetro camuflado de amperímetro, también debe coincidir con la caída de tensión o el voltaje que va a entregar la resistencia shunt
cuando llegue a su corriente nominal, que en este caso también serían de 0 a 50 milivoltios. Entonces, después con estos cables verdes están marcados acá el conexionado, ¿cierto? Acá por un tema de conveniencia, el punto por donde ingresa la corriente, o sea, recordando que si seguimos el sentido convencional de la corriente eléctrica está circulando en este sentido, ¿cierto? Es el sentido convencional, no es el sentido real. Recuerden ustedes que vivimos toda una vida engañados. Bueno, entonces el borde que está más próximo al de la entrada de la corriente a la resistencia será el positivo, porque esto también está polarizado, porque estamos generando una señal de corriente continua. ¿Por qué? Porque es un proceso, digamos, que nace a partir de una corriente continua, dado que la fuente que energiza todo también es de corriente continua. Y por lo demás viene de un proceso químico, como el caso de la batería o los paneles solares. Todo proceso químico genera corriente continua. Todo proceso rotatorio o que dé una revolución generará corriente alterna. Sabemos que podemos transformarla, o sea, la alterna mediante un puente rectificador la pasamos a continua, la continua podemos pasar la alterna mediante un inversor. Podemos modificar los valores de tensión en corriente alterna con un transformador, ¿cierto? Y les dejo como pregunta cómo modificar los valores de tensión en corriente continua. Si me dicen que un transformador, vayan a la red eléctrica 1. Bueno, entonces así es como se conecta. Fíjense ustedes que esta corriente que esté circulando por acá va a inducir acá en estos puntos, va a producir una caída de tensión, digamos, un voltaje, una tensión chiquitita en medio de estos dos puntos, que va a estar como la resistencia de Shunt tiene un rango, digamos, de 0 a 50 voltios. Cuando llega a los 30 amperes serán los 50 milivoltios. Cuando sea 0 es 0, y esto es proporcional, esto es lineal, ¿ok? Entonces este voltmetro que está haciendo trabajo como amperímetro también recibirá esta señal de tensión que oscila entre 0 y 50 milivoltios y lo va a interpretar deflectando la aguja en la posición que le corresponda. Entonces de esta manera nosotros podemos medir una señal de corriente, o sea, registrar una señal de corriente en corriente continua. Cosa que es muy popular, como les digo, si alguien conoce algún electrónico por ahí que trabaje en el tema de UPS, sistemas de respaldo y esas cosas, él seguramente se va a encontrar con muchas de estas cosas. Yo como electricista me dedico más bien a la construcción de subestaciones eléctricas. No vemos mucho resistencia de Shunt, salvo en los tableros de distribución de corriente continua. Ahí sí, ahí es importante registrar estas corrientes. No es algo usual en todo caso. Transformadores de corriente veo de a kilos todos los días. Es bien entretenido. Pero eso ya lo expliqué. Entonces, como les vuelvo a decir, la relación en este caso es lineal, dado que la expresión matemática, como ya la vimos antes, ¿cierto? Lo vamos a hacer de nuevo para que no quede duda. Es que la tensión en la resistencia de Shunt, los dos puntos, será proporcional a la corriente que esté circulando por ella misma y multiplicado por el valor de la resistencia misma. ¿Se fijan o no? Y si ustedes se fijan, esta es una expresión matemática que es lineal, no es logarítmica, no es cuadrática, no es nada, es simplemente una expresión lineal. Por tanto, si lo graficamos en el tiempo, graficamos ambas variables, tenemos I por acá y tenemos R por acá. Esa relación de tensión es lineal, es una cosa así. Y ahí estaría la tensión que se está generando, que para este caso es 0 a 50 milivoltios. Para este caso en particular. Hay muchas más, por supuesto. Hay resistencias Shunt gigantescas. O sea, piensen ustedes, chiquillos, en la red del metro mismo, que trabaja en corriente continua. Hay que medirlo. Porque hay sistemas de protección y también sistemas de facturación. Entonces hay todo un tema ahí. Y ahí no van a encontrar transformadores de corriente, no van a encontrar esta resistencia Shunt. Y bueno, eso les quería mostrar.
es algo que se ve poco, la verdad, las cosas. Cuando uno va a hacer una peguita a una vega, a una industria por ahí, un pololito de fin de semana, es muy raro ver esto. Pero hay que tener claro que con la, digamos, con la masificación de los sistemas de cogeneración en nuestras casas, ¿cierto? Mucha gente se está entusiasmando en instalar paneles solares en el techo para depender en menor medida de la red eléctrica de distribución, lo cual está perfecto, y es algo que yo promuevo por lo demás. Pero vamos a ver que interiorizarlo un poco en cómo trabaja la medición en corriente continua. Porque hasta hace poco tiempo todo era asociado a corriente alterna, que era la que estaba en los enchufes de nuestras casas. Pero ahora no. La corriente continua está metiéndose dentro de a poco en los sistemas de distribución y también en transmisión. Recuerden que en algunos lugares ya existen redes de transmisión de alta tensión en corriente continua, lo que se conoce como HV, High Voltage. Se me olvidó. HVDC, claro. HVDC, o sea, alto voltaje en corriente continua. No es algo muy popular, pero en algunos lugares del mundo existe. Y si se sigue la tendencia, es probable que ya avancemos en esto, porque la electrónica de potencia también ha permitido crear nuevos tristores que puedan cerrar y abrir circuitos en alta tensión. Hay un gas que tiene hartas curiosidades que se llama SF6, o conocido como hexafluoruro de azufre. Pero bueno, eso ya en materia de otra cosa. De ahí les voy a comentar qué pasa cuando se inhala esto. Es bien divertido. Bueno, eso les quería comentar el día de hoy. Cómo medir corrientes en un circuito de corriente continua. Antes habíamos visto en corriente alterna con los transformadores de corriente. Ahora le tocó el turno a la resistencia shunt. Así que eso, señores. Espero que, o señoritas también, pues claro, ¿verdad? Que también hay chicas que les gusta la electricidad, son poquitas, pero bueno. No tengo más que decir por ahora. Si tienen alguna duda, está los comentarios ahí abajo. Así que ahí son libres de escribir y por qué no hacer alguna recomendación. Así que ya, señores, los vemos y ojo que el 14 yo vuelvo a clase, el martes. Así que se inicia el nuevo semestre. Chao, chiquillos.